Porque ustedes dicen el ajuste lo va a pagar la política, y es verdad, alguna de las medidas es para que lo pague la política. Ahora, a mí me da la impresión, por lo que está pasando, que el ajuste grande lo va a pagar el resto de los argentinos, y le digo por qué. Porque los precios de los alimentos y bebidas aumentan una locura. Los combustibles están aumentando un montón y eso va sobre el resto de la cadena de comercialización. Porque hubo una devaluación muy importante que va a licuar, puede ser que licúe parte de los sueldos y de las jubilaciones, y porque después viene la quita de subsidios sobre la energía del transporte. Entonces yo digo, si esto no es que la gente pague el costo, ¿qué es? Mira, te la contesto, a ver, de esta manera. La respuesta es claramente no. Eso es lo que vos estás contando, que va a pagar la gente, es las consecuencias de la política económica anterior, ¿sí? Lo que estamos haciendo nosotros es al revés, es para que no se sufra más eso. Eso que estás contando es lo que pasa cuando vos insistís con políticas populistas que no funcionan. O sea, estas medidas de shock son por las medidas tomadas por Sergio Massa en el gobierno anterior y su viceministro Gabriel Rubinstein, con quien ya podemos dialogar. Rubinstein, ¿cómo le va? Buen día, gracias por esta charla. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, en principio su reflexión respecto de los dichos del actual ministro Luis Caputo. A ver, Milei había dicho que el ajuste le iba a pagar, primero dijo la casta política, después dijo el Estado y finalmente buena parte del ajuste lo paga la gente, consumidores, empresarios, porque es así, los ajustes se pagan de esa manera. Ahora, yo puedo entender que diga, estos son ajustes que lo paga la gente para que en un futuro, no muy lejano, baje la inflación, que también es algo que perjudica a todo el mundo. Es decir, ahora tenemos el doble perjuicio del ajuste más la alta inflación todavía en estos meses, se supone para que dentro de unos pocos meses la inflación, por ejemplo, baje, no sé, al 1% mensual o algo así, como fue en la convertibilidad o otros programas exitosos. También en 2003, 2004, 2005 la inflación fue del 5% anual. Hubo programas exitosos más liberales y más heterodoxos. Pero quiero decir que ese es el argumento, pero cuando uno dice que el ajuste, ¿quién lo paga? Y obviamente lo paga, buena parte lo paga la gente, porque como vos decís, cuando vos repasás medidas de ajuste, directamente el gobierno dice que va a bajar jubilaciones y pensiones 0.4 del PBI, ya se lo propone hacer. Claro. No es que le sucede por algo, ya se lo propone. Ahora, Gabriel, yo quiero ir a cuestiones concretas que se dicen. Por ejemplo, la actual oposición está diciendo, ¿vieron que no mentíamos? El boleto se va a 800 mangos porque se terminan los subsidios. El actual gobierno, ¿qué está diciendo? Y bueno, si se gastaron 2 puntos del PBI para la campaña, evidentemente esta es la peor herencia del mundo, y hablan hasta de, si no van por acá, podemos llegar a un 15.000% de inflación. En medio de todo eso, ¿cuáles son, a su criterio, los datos reales y cuáles no? Todas esas cosas son o equivocadas o exageradas. A ver. No se gastaron 2% en la campaña. Fíjate que el déficit va a terminar en menos de 3 puntos del PBI en un año recesivo. O sea, pasamos de tener comparativamente 2.7 del déficit del PBI en 2022 a cerca de 3 puntos, tal vez menos, en 2023. Vos decís, ¿no cumplimos las metas? No, no las cumplimos. Hubo un desvío del orden de 1 punto del PBI, ok, pero eso no quiere decir que es un zafarrancho fiscal tampoco. Ahora vos decís, por ejemplo, bueno, pero para el futuro, para el 2024, se dejó instalado la rebaja en ganancias, se dejó instalado otras medidas que implicaban aumento de déficit, pero también había otra serie de medidas compensatorias de ajuste fiscal que se estaban ideando, porque recordarás que en la campaña Sergio Massa habló de un objetivo de superávit fiscal primario del 1% para 2024. Milei lo lleva a 2,2%, pero ambos estaban diciendo que era importante hacer un ajuste fiscal. Se difiere quizás en la magnitud, más fuerte es el de Milei, un poco menos fuerte era el de Massa, y en la composición, porque en la composición de Massa había cosas diferentes,
no había esta baja en jubilaciones, y bueno, y había otras medidas que podemos charlar, Sí. pero que tienen que ver con un ajuste un poco diferente, pero el ajuste siempre, de una u otra manera, hay un momento donde la gente recibe el impacto del ajuste, y en aras de que en un futuro la inflación baje sustancialmente. Ahora, sí. Y eso mejore. Gabriel, ¿debió haber estar contenido en el contexto de un plan económico? ¿Por qué le pregunto esto? Porque desde Melconian, pasando por, bueno, lo he escuchado usted y otros economistas importantes, dicen, esto no es un plan, estos son parches, son medidas. Digo, ¿usted qué cree al respecto? ¿Se debió haber hilado más fino respecto de números, de descuentos, de cómo van a quedar resguardados los jubilados, los que menos tienen? Bueno, a ver, uno ve distintos momentos de improvisación en todo esto, ¿no? Acordate que hace un tiempito atrás el único funcionario que se había dicho que era inamovible era Emilio Campo, que iba a cerrar el Banco Central, que iba a dolarizar. Todo eso cambió en muy poco tiempo. O sea, hay improvisación de toda naturaleza en el gobierno. De todas maneras, las medidas que se están tomando en el sentido de la propuesta fiscal y el ajuste cambiario que hubo son aspectos relevantes que hacen a un plan. Ahora decir, bueno, la política de ingresos no se definió nada, parece como que cada uno hace lo que quiere y eso puede llevar a una cierta descoordinación. Y tampoco está muy claro que tengan elementos suficientes para controlar en toda circunstancia el contado con liquidación. Sí. Porque las medidas y el plan en marcha o en desarrollo es crucial que la brecha se mantenga en el 30%. Gabriel. Si la brecha empieza a subir, ahí el plan se empieza a desmoronar. Gabriel, soy Lucio y Mateo, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, yo sé que vos sos muy técnico, pero quiero pedirte algo más para que la gente entienda. ¿Por qué es mejor, si es mejor o no, pagar un boleto de colectivo 800 pesos o pagarlo 60 con subsidio? Digo, ¿qué es mejor o peor y por qué? Para el ciudadano y para las cuentas del Estado. Mira, entre 60 y 700 tenés caminos intermedios. Claro, también. Y los sí. caminos intermedios son reconocer si tenés que subsidiar o no parte del transporte. Hay muchísimos países, y muchos que uno diría liberales, que tienen subsidio al transporte. Sí. Eso, digamos, es una política para favorecer que la gente se traslade, que no piense si tiene que trasladarse o no, sea para trabajar o para conseguir trabajo. Porque claro. si vos tenés que buscar trabajo y tenés que viajar un montón y tenés un montón de costos, por ahí en un momento tenés decís, la plata. Claro. No tenés si la no plata. tenés la plata, Claro. La única plata y que te decís, no gastas. busco trabajo. Sí. Entonces, no sea cosa que el mercado laboral se resienta porque este costo no lo puedas minimizar. Entonces, esa es una de las razones que ha llevado a muchos países a tener cierto grado de subsidio. Sí. Ahora, si vos me decís que en la capital o en el AMBA el subsidio es exagerado, y sí, yo creo que sí, que el subsidio es exagerado. Es una opinión personal, y especialmente cuando pensás que en el interior del país se paga mucho más. Entonces ahí hay un tema de justicia federal, si querés, Sí. y debería ser más parejo en todo el país. eso. Seguro, seguro. Sí, Clara. Gabriel, buenos días, Clara Salguero. Le quería preguntar, usted decía hace unos momentos que el gobierno saliente no pudo cumplir con todas las metas. Una de esas metas que no pudo cumplir fue la movilidad jubilatoria, que necesitó más de un año de bonos, por ejemplo, en la jubilación mínima, y que lleva ahora a este gobierno estar analizando eliminar esta ley. A ver, la fórmula tiene un rezago. Entonces, cada vez que sube la inflación, los jubilados se perjudican. En el momento que se acelera la inflación, los jubilados se perjudican. Y por eso nacieron los bonos compensatorios. De la misma manera, si el gobierno tiene éxito y baja mucho la inflación, hay un periodo en que los jubilados van a recibir más que la inflación. Ahí van a compensar. Eso es así por la fórmula. Ahora, ellos están planteando que van a tener éxito, Sí. en ese caso debería las jubilaciones mejorar, y sin embargo se están proponiendo
bajarla. A ver, Gabriel, ¿me Entonces, permite escuchar a Luis Caputo precisamente sobre la fórmula jubilatoria y después lo seguimos hablando? Por favor. Sí. Vamos. Perfectamente. Si siguiéramos con esta fórmula, en los próximos 4 meses los jubilados cobrarían, y no estoy exagerando, tranquilamente entre un 25 y tal vez un 40% menos de lo que reciben hoy. O sea, eliminando la fórmula, los estamos protegiendo. Esa fórmula no sirve, porque cuando la inflación sube, como los jubilados reciben una fórmula en la que de alguna manera se devenga por el pasado, cuando la inflación sube, pierden. Cuando baja, no se puede reducir el déficit y pierde la gente. O sea, Ahora, es una fórmula que no le sirve a nadie. ¿No es mejor encontrar una fórmula? ¿Se encontrará? Sí, claro. Pero una fórmula ideal y no dejar a discrecionalidad de un presidente. No digo, olvidemos la figura de Milei, el que fuese. No, se va a encontrar discrecionalidad de un presidente. Absolutamente, se va a encontrar una fórmula. Lo primero que estamos pidiendo es terminarla, porque si no, en los próximos 4 meses, los jubilados colapsan. Ahora, ¿cuál debería ser la fórmula, no? En un contexto de inflación no está la fórmula de movilidad jubilatoria ideal. Ahora, cuando Caputo se refiere a la pérdida que va a ocasionar de continuar esta movilidad, es porque esta movilidad, su fórmula, no está atada a la inflación. Sí, a ver. O sea, al no estar atada a la inflación, estar atada a la recaudación tributaria y a la evolución del empleo, es ahí donde se produce el desfasaje. Pero también es cierto que los jubilados necesitan previsibilidad. Seguro, y la inflación no te la da. ¿Cuál es su opinión, Rubinstein? A ver, está atado al tema de recaudación y al tema salarial, que tiene rezagos. Ahora, supongamos que el argumento de Caputo sea cierto, y que ellos quieran decir, bueno, queremos defender a los jubilados y que no pierdan, y los próximos meses perderían con la fórmula. Bueno, entonces propondrían un cambio de la fórmula, por ejemplo, que se indexara todos los meses, más seguido, o podrían poner bonos por un tiempito, como se hizo en el pasado, y después entonces dejar la fórmula operando. Podrían hacer los cambios que quieren, pero ¿por qué se proponen bajar en 0.4 del PBI las jubilaciones como una política? Porque una cosa es que sucede en la realidad, que puede pasar para bien o para mal, pero otra cosa es que ya se propongan como política una reducción o un ahorro en las jubilaciones del 0.4%. Eso Caputo nos lo explicó. Ahora, Gabriel, hay otra cuestión que hace también a la permanente preocupación de los argentinos. Acá hubo una devaluación al llevar al dólar el dólar oficial a 800 pesos. El tema es que no se me vaya el otro, el dólar paralelo. ¿Para usted está claro que esto no va a pasar o no es tan así? No está. Digamos, si el paralelo se va para arriba, es un desastre y no serviría para nada la devaluación que están haciendo. Claro. De alguna manera nos ¿Y cómo se contiene ese dólar? En agosto. Como eso nos pasó en agosto, que la idea de la devaluación de agosto era que el dólar paralelo se mantuviera en 600 pesos. Ahora, pasó algo, que ganó Milei las PASO, y él tenía una propuesta disruptiva de dolarización, y el dólar blue, ese mismo día, esa misma noche del domingo, antes de que empezaran los mercados, ya había subido 20%. Entonces, a nosotros nos pasó que no teníamos dólares para defender una baja o ni siquiera mantenerlo, porque después el paralelo siguió subiendo y ya sabemos que ahora está en 1000. Claro. Entonces, si ellos no cuentan con dólares para intervenir, y el esquema es frágil, porque ante la primera situación complicada, que puede venir por el lado incluso social o político, o que haya un desbande de precios exagerado y entonces demandas salariales muy altas y bueno, toda una conflictividad social, y en ese caso si el dólar sube y ellos no lo pueden frenar y todo esto se desmorona. Gabriel, perdón, ahí está saliendo la información que dice que el gobierno actual obviamente, estima una inflación en diciembre del 7% semanal. La verdad yo cuando lo leí se me fruncieron distintas partes del cuerpo. Daría más de un 30% mensual. Digo, ¿cómo hacemos para seguir si diciembre tiene una inflación del 30%? Bueno, ¿cómo hacemos para seguir? El gobierno optó por esta estrategia
y bueno, ahora tiene que lograr que las cosas funcionen. Un punto clave es que el tema fiscal efectivamente funcione, y el otro punto clave, que no suba la brecha. O sea, que los logros que tuvieron estos días, ayer, digamos, básicamente, de tener la brecha del 30%, que se mantenga en el tiempo. Sí. Eso lo tienen que lograr, porque si no, la inflación podrá bajar un poco, pero va a seguir siendo alta y va a estar en un escalón más alto que en el pasado. Claro, claro. Que era muy alta, ¿verdad? Sí. Gabriel, usted habló de conflictividad social, ¿no? Que podía darse a partir de... ¿Usted avisora que esto puede pasar en virtud de que en realidad Milei fue legitimado hace poco, ganó con el 56% de los votos y la gente aplaudía en la explanada cuando él decía que no había plata? O sea, da la sensación de que hay muchos que están dispuestos a ver esa luz al final del túnel de la que abrió el propio presidente. El tema es el día a día, yo entiendo, y cuánto tiempo va a ser, pero con estas medidas puede haber, despojándose de ideologías, de partidismo, ¿puede haber una luz en el final del túnel? Claro que puede haber una luz en el final del túnel, porque Argentina tiene enormes condiciones para tener una economía sana. El año pasado, el 2023, o el que está terminando ahora, tuvo un fenómeno que nadie lo pone en su justo valor, que es la peor sequía de la historia argentina. Perdimos 21.000 millones de dólares, que para Argentina es una tonelada, es muchísimo. Para otros países por ahí no es tanto, para Argentina es muchísimo. Claro. Entonces, este fue un año malo para cualquier gobierno hubiera estado. Si hubiera estado Milei como presidente, hubiera habido una recesión de 4 o 5% del PBI, porque esa era la lógica de un año de tanta sequía. En 2023 se trató de privilegiar la actividad, eso trajo algunos problemas colaterales por la falta de insumos o por el aumento de deuda comercial y por el aumento por la baja de reservas del Banco Central. Pero se mantuvo una actividad que solo caería 1%. Pero más allá, volviendo un poquito a lo que vos comentabas, al final del túnel sí, claro que tiene que haber una luz. Ahora, si la inflación ellos mismos dicen que ahora es 30%, digamos que saltamos de la zona del 10 a la zona del 30, ¿qué va a hacer normalmente un sindicato o un asalariado? Pedir que te compensen el 30% en el salario, es la lógica. Entonces, bueno, si el gobierno puede decir, sí, perfecto, son paritarias libres y que aumente 30, pero ahí empezás a tener alguna tensión, porque alguien va a decir, che, el dólar se está quedando barato, entonces, y el otro mes también va a ser la inflación alta, y entonces a lo mejor se dispara el paralelo. Entonces ahí es donde aparece la necesidad de tener un plan integral fuerte. Bien. Y te vuelvo a decir, uno de los elementos claves de un plan integral fuerte es que no suba el dólar paralelo. Si sube, y se va a ir desmoronando todo esto que están haciendo, y la luz del túnel va a estar más lejana. Gabriel Rubinstein, muchas gracias por este contacto. Gracias a usted.